Doy gracias a Dios que nos permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y vivir las bendiciones que Él nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Temuco, a las comunas de Padre Las Casas, Labranza, Cholchol, Imperial, Carahue, Puerto Saavedra y, por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama.
Esta mañana tengo el privilegio y la bendición de presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Daniel Silva Jara, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Amén. Bien, nuestros invitados tienen la responsabilidad de predicarle a nuestro público televidente con el testimonio de vida lo que Dios ha hecho con usted. Lo primero, ¿cómo aparece Cristo en su vida, hermano Daniel? Bueno, la verdad es que vengo de una familia cristiana por misericordia del Señor, pastor. Mis padres, mi madre, ellos cristianos, nos inculcaron desde muy pequeño el Evangelio. A la edad de 5 años, nosotros empezamos a asistir a la iglesia. Y a los 12 años acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Me arrepentí de mis malos caminos y acepté al Señor. Claro. Y así también fue la evolución de este tiempo. Por misericordia del Señor me ha permitido caminar. A pesar de los problemas, hemos podido avanzar. Qué lindo, eso es importante. Bueno, pero es una linda enseñanza para nuestro público televidente porque en el caso suyo fueron sus papás los que le inculcaron, dice usted, pero ellos fueron los que le formaron en su fe. Así es. ¿Ya? Hasta que llegó a la edad de 12 años y usted se dio cuenta que necesitaba una declaración personal por Cristo. Amén, así es. Porque el Señor, si bien es cierto, sus papás eran cristianos, el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos. Así es. Él trabaja solamente con hijos. Amén. Entonces usted le confesó y Él le recibió a usted como hijo entonces. Amén. Y de ahí comenzó Él, claro, una obra con Daniel desde los 12 años en adelante para irlo perfeccionando en la vida cristiana. Así es, pastor. Y después de los 12 años, después de que confesó a Cristo, ¿qué comenzó haciendo? Bueno, pastor, la verdad que Dios, por misericordia, nos entregó la posibilidad de poder aprender música. Ya. A los 5 años, pastor, Dios tomó un instrumento, un hermano. Usted tenía 5 años. Así es, 5 años. Y desde ahí empezó un proceso de aprendizaje, de enseñamientos. Empezamos a aprender y a tomar esto una disciplina, donde queríamos dar lo mejor para Dios. Queríamos entregar la mejor adoración. Y a través de la enseñanza fuimos aprendiendo también lo importante que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Como Él dice que Él busca aún adoradores que la alaben en espíritu y en verdad. Y Dios por misericordia nos ha permitido instruirnos en esta disciplina. Qué lindo. Y así también aprender y enseñar a muchos más Claro. que lo necesitan. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Y a los 5 años comenzó usted a tocar un instrumento o no? Así es. ¿Qué instrumento? El teclado. Teclado. El teclado, el piano, como se No dice. es fácil eso. Sí, la verdad que yo no sabía escribir, pastor. Ya. Y un profesor empezó a trabajar en mí desde ese inicio, desde ese comienzo, desde muy pequeño. Ya. Y empezó a enseñar, ¿cierto?, partitura, empezó a enseñar las notas. Y de alguna forma empezamos a crecer. Ah, qué Y hoy en día, pastor, podemos también a través de esa enseñanza bendecir a otros sin para duda. que puedan ser adoradores también. del Sin Señor. duda, sin duda. Ese es el propósito. Amén. Porque Dios lo que busca, conforme a su palabra, es adoradores en espíritu Y en verdad. y en verdad. O Amén. sea, realmente. No solamente adorar por adorar. No. O como digo yo en la congregación, muchas veces no cante solo por cantar, Así es. sino que poniendo atención a la letra, lo que están saliendo de sus labios y de su corazón Amén. para el Señor. Porque Él es el que mide nuestra calidad de adoración. Así es. Él la mide. Es posible que nosotros ni nos demos cuenta, porque realmente no nos damos cuenta cuando estamos adorando que el Señor está midiendo nuestra calidad de adoración. Así es. ¿Cierto? Así es. Y lo interesante, pastor, que podemos, más allá de un instrumento, que este tiempo lo he aprendido, pastor, que también podemos adorar a Dios
con nuestra actitud, con nuestra forma, con nuestra obediencia delante de Él. Que es importante tener un temor reverente delante del Señor. Y si le buscamos, que sea con temor, que sea con una búsqueda genuina delante de su presencia. Así es, justamente. Has dicho una palabra muy importante y que está prácticamente siendo una ausencia en las congregaciones, la obediencia. Porque el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, antes de que le fuera quitado su reino, le dijo, es mejor obedecer Así es. que muchos sacrificios. Amén. O sea, el Señor se goza en la obediencia. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La humanidad o el século nos ha hecho desobedientes. Y eso también lo manifestamos en nuestra adoración a Dios o en el servicio a Dios o como miembros de una congregación. Así es. Y por lo tanto nos estamos perdiendo bendiciones. Así es. Porque Dios bendice la obediencia. Claro. Hermano Daniel, no le voy a decir que está en el pozo de los leones, pero cuéntenos por favor cómo comienza usted a perfilar el llamado vocacional a la música, porque usted es integrante de un grupo musical. Así es, pastor. Por misericordia el Señor nos tiene trabajando a través de la adoración y la música en la iglesia. Como le comentaba a usted, a los 5 años Dios me permite, por misericordia, aprender este instrumento. Desde ahí empieza un perfeccionamiento, empezamos a trabajar al Señor. Por misericordia Él también nos permite hacer talleres para bendecir a otros hermanos a través de la música. Y así empieza también este ministerio de la alabanza. Empieza también Dios a traer melodías nuevas, a traer composiciones por misericordia del Señor, donde buscamos a través de la alabanza adorarle a Él, que Él merece toda la gloria también. Qué lindo, lindo. Porque justamente uno de los pilares o una de las columnas, porque tiene 2 columnas la liturgia o adoración a Dios. Una es la adoración en el templo, Así es. porque ahí es donde se reúne la iglesia, en el templo, ¿ya? Iglesia es usted, yo y todos los que confesemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén. Eso somos iglesia. Entonces la iglesia se reúne para adorar a su Señor en el día de reposo, que para nosotros el día domingo. Así es. Y el otro pilar o la otra columna es la vida cristiana el resto de la semana. Es decir, con mi testimonio, y ahí yo le puedo dar lugar a mis emociones, a mis sentimientos, y dar lugar a los dones que Dios ha puesto en mi vida. Puede ser de profecía, de glosolalia, de muchas manifestaciones, pero eso es en mi vida personal, en mi vida a solas con el Señor. Así es. ¿Ya? Yo no puedo perjudicar al resto de la congregación con mis emociones, porque ese día es del Señor. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en este pilar que es la adoración al Señor, todo nuestro ser tiene que estar enfocado en las cosas de Él, Así es. no en las cosas nuestras. Así es. Y Jesús fue muy respetuoso de eso. Él cuando iba a la sinagoga, él esperaba que se le diera un rollo de Isaías, de acuerdo a la lectura que se tenía apartada para ese día, y luego que la leía, se la devolvía al ministro que le había entregado y se sentaba a seguir escuchando el programa que había preparado para la adoración a Dios. Así es. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado.
Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción, Las enseñanzas de Puntito, y luego seguimos conversando con el hermano que es músico, Daniel Silva Jara. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida
bonito juguete! Ay, a ver, me gustaría saber. ¡Déjeme ver! ¡Qué lindo! ¿Qué será? Quítate. A ver. A ver. ¡Ah! Ya sonó la campana. Es hora de entrar. Recuerdo que lo dejé aquí y ha desaparecido. ¿Ninguno de ustedes lo vio? Sé que Pan quiere recuperarte. Solo quería jugar contigo un ratito. No robarás, Sé que robar es deshonesto. no robarás, no robarás. Pero la verdad es que lo hice. Lo siento, señor. Lo devolveré. Y prometo que jamás volveré a hacerlo. ¡Pan! ¡Pan! Ah, me llevé tu juguete. Lo siento. Lo siento. De veras, Pan. Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos en esta linda entrevista, testimonio con Daniel Silva Jara. Hermano Daniel, Pastor. seguramente hay jóvenes que lo están mirando también en la televisión y que les cuente usted cómo Dios ha intervenido divina y milagrosamente en su vida después de o antes de haberle usted entregado su vida a Cristo, porque es el milagro más grande. Así es, pastor. Bueno, mi madre, ¿Mm? antes de dar a luz, venía con problemas, ¿cierto?, de nacer. Ya, Venía con síntomas de pérdida. ya. Desde ese momento, mi madre creyó al Señor. Ella, una mujer ferviente en las cosas del Señor, Amén. ama a Dios y nos ha enseñado valores muy hermosos, como la búsqueda genuina delante de Él. Y le creyó a Dios y a través de un pastor que lo usó por misericordia, pudo bendecir su vientre y pudo sanar ciertos problemas que venía. Yo soy un milagro del Señor, pastor, por misericordia de Dios me tiene en este lugar. Amén. Así también a los 2 años, pastor,
2 a años. los 2 años, por un problema pulmonar Mm. muy grave, una infección que vino. Tenía mis pulmones muy blancos, no tenía solución. Los doctores daban desahuciado todo. Eh, Viene también la promesa del Señor, que para el que cree todo es posible. Mi madre también ahí, ella a través de su fe pudo clamar a Dios, al Dios que hace lo imposible. Así Y es. pudo ver milagros. Aún tengo en mis manos, ¿cierto? A través de radiografías, los papeles, Mire. donde podemos ver la sanidad que Dios hizo. Los doctores no podían entender o comprender que como un niño tan pequeño, de un día para otro, medicándose, tomando pastillas, con oxigenoterapia permanente, haya cambiado su vida. Solamente era un milagro de Dios. Los médicos solamente decían que era un milagro de Dios. Claro. Y hoy puedo testificar, pastor, puedo decir que Dios es un Dios que sana, Así es. que a pesar de la situación que podamos vivir, Él permanece fiel. Quizás nosotros somos infieles, Así es. pero Él permanece fiel. Exactamente. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Amén. A pesar de nosotros, hermano Así Daniel. es. A pesar de nosotros. Pero, hermano Daniel, un lindo testimonio de intervención divina y milagrosa de Dios a los 2 años. También es una intervención divina y milagrosa de Dios cuando a los 5 años usted comienza a tocar teclado. Así es, pastor. Y otro milagro más grande, que a los 12 años usted le entregara su vida a Cristo. O sea, ha venido un proceso desde el vientre de su mamá. Así es. Como dice la palabra también, pastor, dice que somos escogidos Así. antes de nacer. Él ya Exacto. venía preparándonos el destino. Exactamente. Lo que quería reforzar en ese pensamiento, hermano Daniel, es que ninguno viene a este mundo por casualidad. Así es. Todo lo que Dios engendra en el vientre de una mujer es creación suya, que usa al papá y a la mamá, pero es creación de Él. Así es. Y Él nos crea sanos, sin ninguna dificultad de salud, porque todo lo que Él hace y crea es bueno para nosotros. ¿Cierto? Amén. Entonces, en esa preocupación que Dios tiene por su vida, le ha permitido seguir incursionando en la música, que es un talento, ¿verdad? No Amén. es un don, Amén. es un talento. Así es. Ya, y en ese talento, ¿ha visto la manifestación de Dios? Así es. Así es, por gracia y misericordia del Señor, pastor. Nos ha entregado la posibilidad de poder componer alabanzas al Señor. Ah, qué lindo. Así también hemos podido entregar a través de su palabra. Ah, qué bueno, La música ha sido sanando también, ha ido restaurando. qué bueno. Y hay una canción también que mi madre en este proceso, hace un tiempo atrás, pastor, también quería comentarle. Vivimos un proceso familiar. Mi padre hace 2 años él fallece, dejándonos como herencia el Evangelio. Ajá. Él siempre nos dijo que la mayor herencia que nos podía dejar era el Evangelio. No iba a ser lo terrenal o los bienes, no, era el Evangelio. Y hace 2 años él partió a su presencia. Y el año pasado mi madre también tuvo una pequeña enfermedad, un cáncer al estómago, donde pudimos ver la gloria de Dios también. Amén. Por misericordia del Señor. Y le creímos a Dios nuevamente. Dios, el que hace milagros, que es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy puedo ver a mi madre recuperada por gracia y misericordia del Señor. Ah, qué bueno, un milagro de Dios. Un milagro de Dios también. Entonces, generalmente cuando se dice el cáncer se escucha como una enfermedad terminal. Queremos decir aquí a todo nuestro público televidente que si alguien está padeciendo de cáncer, hay una esperanza. Así es. Y se llama Jesús. Así es. ¿Cierto? Cristo es la respuesta para su problema de salud, cualquiera que sea. Él es suficiente. Amén.
y la ciencia queda asombrada con los resultados. Así Dicen, es. esto es un milagro, dicen, ¿cierto? Bien. Y lógicamente son milagros. Y como bien decía usted, hermano Daniel, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Daniel, un llamado a nuestros jóvenes que están en sintonía. Bueno, quiero dirigirme a la juventud que nos está viendo en este momento, quizás de algún lugar del mundo o de algún lugar en tu casa. Déjame decirte que quizás no sabemos cuál es el problema que estés viviendo, la situación que estés pasando o la adversidad. Solamente puedo decirte que Dios, que Cristo es la respuesta, que a pesar de lo que podamos vivir, Él permanece con nosotros hasta el final. Es su promesa, que Él seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te invito, querido amigo, querido joven, a que puedas entregar tu vida a Dios, que puedas entregar en las manos tu futuro, para que Él pueda direccionar tus pasos y Él pueda caminar delante de ti. Amén. Amén. Bueno, la invitación la está haciendo un joven que ya como ustedes han escuchado, desde los 2 años, 5 años, 12 años, el Señor se ha ido glorificando en él y le ha usado como un instrumento precioso en sus manos para bendecir a otros. ¿Y por qué no ofrece esa oportunidad a las congregaciones de formar coros o ayudarles en grupos musicales? Así, claro, por supuesto. Si algún hermano desea aprender, siente el llamado de Dios, el poder aprender un instrumento, como dice su palabra, por lo que gracia hemos recibido, de gracia tenemos. Así es. Y por lo ¿A qué teléfono lo pueden hacer? Por supuesto, puede usted llamar al 976-91-1046. Ya está. Ese es mi número personal. Muy y bien. podemos ahí entregarlo porque el gracia y misericordia nos ha permitido aprender. Muy bien. Muchas gracias. Han escuchado ustedes el testimonio de Daniel Silva Jara. Y también fuera del testimonio, además un ofrecimiento para que usted pueda usarlo para bendecir al Señor. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida.
camino me alejaste, nunca me dejaste, una vida eterna y salvación me regalaste. Ya no puedo dejar de pensar en ti, el tiempo que perdí, errores que cometí, un pensamiento gris, dejaron en mi alma más de una cicatriz. Para ti estoy aquí, para poder cambiar las cosas que yo ya he hecho mal y poder recomenzar una vida contigo en un plano espiritual. Grande es el precio que tuviste que pagar, entregarte tu vida para conocer la verdad, estar siempre a tu lado. Sé que te he fallado, que he olvidado mis pecados, me quedé atrapado en un mundo sin gracia y espero ser perdonado. Pero mientras demuestro que el cambio es sincero, espero que tú me cuides, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios para esta mañana en el Evangelio de Juan capítulo 14, palabra de Jesús, verso 18 al 22, dice así la palabra de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el viento nos juega un poco en contra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Claro, la preocupación de los discípulos de Jesús era porque este Judas era el hermano o hermanastro hermano de mamá con Jesús. Porque recuerden ustedes que en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 55, aparecen los nombres de los hermanastros de Jesús.
porque si bien es cierto que Jesús nació de la Virgen María y cuando estaba desposado o comprometida con José, que sería más adelante su esposo, ellos se casaron y tuvieron 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. Por lo tanto, ellos eran hermanastros de Jesús, porque Jesús fue el primogénito, el primero de la familia antes que ellos se casaran. Y dice Jesús aquí en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y obviamente, Él viene nuevamente a buscarnos. No nos va a dejar solos o a la deriva en este mundo, porque los que han muerto en Cristo antes de que Él aparezca en las nubes, serán resucitados y luego nosotros, los que estemos vivos, entonces iremos juntos con los que han resucitado de la muerte a encontrarnos con Jesús en las nubes. Y eso será para siempre, porque ahí comenzará nuestra verdadera vida, después de haber pasado por el tribunal de Cristo. Por eso dice Jesús, quien está hablando aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Claro, preciso, conciso, macizo. Él viene por usted y por mí y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Sin esa declaración, por más bien que usted haga, vaya a las congregaciones, entregue su diezmo, esté participando en el coro, sea oficial, pasillero, portero, etcétera, etcétera, y tiene 40, 50 o 60 años sirviendo en la iglesia, si no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, igual se pierde. Perdóneme que sea tan duro en la explicación, pero que es conforme a la palabra de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando se enfrenta con el carcelero de Filipo, que se iba a matar porque había Dios provocado un terremoto donde se abrieron las puertas de la cárcel y cada preso que se arrancara tenía que pagar el carcelero con su vida por el preso que se arrancó. Entonces Pablo desde el fondo de la celda le dice, no te hagas ningún daño, porque ninguno de nosotros se va a arrancar. Entonces eso le sorprendió al carcelero y le dice, ¿pero cómo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No le preguntó otra cosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, como está señalado en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, amigo y amiga, no crea usted de que porque usted hizo la decisión de fe por Cristo, también su pareja, ya sea el varón o la mujer, va a ser salva automáticamente y los hijos salvos automáticamente. No, van a ser salvos porque ellos también van a confesar a Cristo por la conducta que ellos tienen, el cambio de vida, el testimonio personal, porque el carcelero, por su naturaleza del cargo, era violento,
era grosero, maltratador. Y seguramente en su casa tenía la misma conducta. Y a lo mejor sus hijos y su esposa le tenían hasta miedo cuando llegaba a la casa. Pero ahora los ve llegar con Pablo y con Silas, con 2 presos a la casa. Y ven que el esposo, el papá, se había preocupado de lavar las heridas de los presos, de prepararles la mesa y sentarlos a la mesa para que tuvieran que comer. Entonces, seguramente la esposa dijo, ¿y qué le pasó a mi marido? Y los hijos seguramente se preguntaban, ¿y mi papá qué le pasó? ¿No es este el hombre violento, grosero, golpeador que teníamos antes? Ahora llega atendiendo a presos, cuidándoles sus heridas, sirviéndoles la mesa, etcétera, etcétera. Entonces vieron el cambio de vida, el testimonio, la transformación que solo Cristo puede hacer. O sea, con eso el testimonio estaba a la luz, estaba visto por todos. El carcelero se convirtió, creyó en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces, es lo mismo a lo que le está invitando el Señor esta mañana a usted, amigo y amiga, que haga una decisión consciente, racional, de corazón, sus labios pronunciando lo que usted cree, que Jesucristo realmente murió por usted, murió por mí y por salvar a todos los que en Él confían. Pero, amigo y amiga, la experiencia del carcelero de Filipo es lo mismo que Jesús anunció antes y que lo registró Mateo. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. Entonces, amigo y amiga, el primer paso es la confesión de Cristo como su Señor y su Salvador personal. Ese es el nuevo nacimiento. Y luego viene el testimonio. El carcelero de Filipo lavó las heridas de Pablo y Silas y luego les puso la mesa para atenderlos, darles de comer. Seguramente también les ofreció una ducha, un baño para poder lavarse y hacerse su aseo personal. Claro, y cambiarse ropa, obviamente. Entonces vieron el cambio, la actitud, la transformación de ese hombre. Es lo mismo que Dios espera de usted, amigo y amiga, para que usted pueda ir tranquila y confiadamente al encuentro con Jesús en las nubes. Puede ser usted, amiga o amigo, quien necesita este cambio, esta transformación que solo Jesús la puede hacer. Usted no puede ir a un supermercado ni puede ir a una farmacia y comprarse este medicamento para ser transformado y poder esperar tranquilamente el regreso de Jesús. Usted tiene que empezar a crecer en lo que Dios ha establecido. Y cuando el Señor Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será salvo. Y hacer la voluntad de Dios es lo primero
confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal, porque ahí comienza el nuevo nacimiento. Pero un bebé no se queda chico para siempre. A medida que va pasando el tiempo, ese bebé va creciendo y ya dejó de tomar pecho y empieza a alimentarse con lo que se prepara para la casa. Y luego, claro, ya es independiente y va al frigider, lo abre y saca lo que él quiere comer, porque ya creció, ya es casi independiente. Todavía depende de sus padres, pero casi es independiente. Pero usted, amigo y amiga, que ya se casó, que ya se fueron de la casa de sus padres y siguen viviendo una vida lejos de la presencia de Dios. ¿Sabe? Me he encontrado con personas que dicen dos cosas que me han sorprendido mucho. Una, en que dice, cuando le digo yo, ¿usted es cristiano? ¿Sabe la respuesta que he escuchado? ¿Y usted piensa que yo soy animal? Mire, esa es una de las respuestas. Y la otra es que si yo le pregunto que si ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador personal, me han dicho, no, yo creo en Dios nomás, me dice. Y sigo la tradición, no voy a cambiar, porque mis padres me enseñaron esta religión tradicional y yo no voy a cambiar. Entonces, lamentablemente, esas dos respuestas no le van a llevar a Cristo en el día del arrebatamiento. Y por eso esta mañana el Señor quiere que ahí en la intimidad de su hogar, usted esta mañana haga la decisión más importante de la vida. Todo lo demás es urgente, pero esta declaración, esta confesión es lo más importante. Si usted quiere venir a Cristo, ahí donde está, cierre sus ojos y de corazón repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana su palabra me hace reconocer que soy un pecador o pecadora. Necesito su perdón, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Señor, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues el milagro está hecho y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor regrese, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado o arrebatada. Comience a leer el Evangelio de Juan y a congregarse en una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí,
en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, Dios le bendice. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Si usted quiere prepararse para estar listo o lista para el día del arrebatamiento, quiero invitarle para mañana domingo aquí en el Salto Norte 5625, comuna de Huechuraba, a partir desde las 10:30 de la mañana para escuchar mensajes con las señales acerca de los finales tiempos, y así estará preparado o preparada para ese día. Serán muy bienvenidos y bienvenidas.